Vamos con la mesa cuarta. Vamos sentando, después ya tenemos el café. Mesa cuarta, participación deliberativa y otros mecanismos de participación ciudadana. Modera Ana María Moreno, consultora de participación ciudadana y experta en gobernanza pública, además aquí de Canarias, de la Comunidad de Canarias. Cuando quieras, Ana. Bueno, Vamos pues, un poquito justos. Vale. Tú mismo. Vamos rápido. Antes que nada, pues agradecerles a todos que estén aquí, agradecer a Cabildo de Fuerteventura, especialmente al Gobierno de Canarias, en particular a Marta, por permitirme el privilegio de estar hoy aquí en este sitio tan especial. Estos foros siempre son súper interesantes por la cantidad de cosas que aprendemos, pero también por la cantidad de personas con las que tenemos muchos intereses en común y que, bueno, que da gusto poder estar aquí. Me toca moderar la mesa de participación deliberativa y otros mecanismos de participación ciudadana y la verdad que creo que va a ser difícil, en primer lugar, porque tenemos poco tiempo, el tiempo pasa muy rápido, me va a tocar hacer un poco de mala y tener que irles indicando más o menos cómo van. Pero también porque llevo un día y pico hablando de datos, escuchando hablar de datos, quiero decir, y hoy que vamos a hablar de participación ciudadana, que es lo que me gusta, voy a tener que estar callada. Entonces, bueno, pues por eso creo que va a ser difícil. Voy a presentar ya a las personas que nos acompañan. En primer lugar tenemos a Miquel Pagola Tolosa. Su formación es de Ciencias Sociales de la Información. En la actualidad, desde hace 2 años, director de Participación Ciudadana de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero con anterioridad alcalde de Urnieta y además muchos años también como técnico de cultura, así que tienes ese conocimiento de la cercanía del trato con la ciudadanía, ¿no? desde la administración más municipal. Después tenemos a Ana Echalecu Castaño, lo he dicho bien, que es socióloga y que en la actualidad es jefa de la sección de participación ciudadana y voluntariado en el Gobierno de Navarra, pero que también con anterioridad en el Ayuntamiento de Pamplona ha estado muchos años como técnica de participación ciudadana, ¿verdad? Y trabajaste en la Fundación CRANA, que es una fundación del Gobierno de Navarra que se dedicaba a la educación ambiental, información y participación pública en el ámbito de la administración, ¿no? Tenemos a continuación a Bente Juy, que viene del ámbito de lo privado. Es arquitecto y urbanista y cofundador y socio cooperativista de la Oficina de Innovación Cívica, ¿verdad? Tienes la sede en Santa Cruz de Tenerife, pero también con compañeros creo que en Murcia y en Cataluña, ¿verdad? Facilitador e impulsor de procesos que promueven la cultura colaborativa y participativa para una planificación y diseño de ciudades más amables y resilientes. Yo creo que presentados todos, podemos empezar, si quieres, Miquel, con tu presentación. Gracias, Ana. 9 minutos. Perdona, me van a ver con el móvil, les juro que no voy a estar tuiteando, voy a estar controlando el tiempo con el cronómetro. 10 eran justos, 9 ya no hablemos, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer al Gobierno canario, representado por Marta, a todo el equipo y a todo el comité organizador por pensar que la Diputación Foral de Guipúzcoa podía aportar algo en este cuarto panel. Y por otra parte, 2 menciones pequeñas. Una, me vais a permitir que nos tuteemos. Yo estoy más a gusto y creo que directamente las personas que estamos en la sala podemos estarlo mejor. Y por otra parte, como Ana decía, yo he aterrizado aquí en la Diputación Foral hace 2 años. Entonces quisiera tener un pequeño recuerdo directamente al anterior director, Joseba. Una persona que directamente con el acompañamiento de nosotros somos 5. No somos ni 2 y medio ni 1 y medio, nosotros somos 5 personas más, 5 compañeras, con la jefa de servicio judicial y 4 compañeras, que son las que ya directamente llevan un bagaje desde el año 2015, si no me equivoco. Entonces ya tiene un recorrido de 7 años, pero también es bastante novedosa la Dirección de Participación Ciudadana, que está englobada dentro del Departamento de Gobernanza de la Diputación Foral. Bueno, antes de ir a casos prácticos, no sé si es el cursor de arriba. Ahí. Me gustaría directamente que pudiéramos directamente centrarnos en la estrategia. Pues he conseguido pasar la primera página, pero no paso de ahí. Bueno, dejo la presentación. Cualquier persona directamente que sepa... Por detrás, sí, lo estoy haciendo por detrás, pero... Bueno, de todas formas, la presentación está, el equipo técnico lo tiene, con lo cual si alguien quisiera hacerlo, lo que sea...
Bien, bien, vale. Es la ley de Murphy. O sea que... Bueno, entonces, lo que decía, la visión estratégica que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque creo que es interesante porque ello nos va a permitir contextualizar y luego nos va a permitir aterrizar en los casos prácticos. La principal estrategia que tiene en este momento la Diputación Foral de Guipúzcoa y que es común directamente a todos los departamentos se llama Etorkizuna Eraikiz. Etorkizuna Eraikiz es algo, traducido es algo como construyendo el futuro, ¿no? Y en ello lo que nosotros intentamos es, a través de una política, digamos que anticipatoria, intentar prever, intentar conocer cuáles van a ser los retos que nos va a tocar como territorio afrontar los próximos 10, 15, 20 años. Una vez que tenemos definidos cuáles son esos retos, lo que tenemos que hacer y lo que hacemos es experimentar, generar acciones de piloto y analizar los resultados de esos procesos, de esos pilotajes. ¿Para qué? Para que después de esa realización y ver realmente qué es lo que sucede con esos pilotos, estar realmente preparados para poder afrontar los retos que nos van viniendo directamente en los próximos años. Este es un reto directamente que casa directamente con toda la Diputación y en este caso uno de los principales ejes que tiene es que tiene 4 think tanks que están ligados exactamente con las 4 transiciones principales a los que nos estamos enfrentando, no la Diputación Foral de Guipúzcoa, sino todas las administraciones. La transición social, la transición económica, la transición verde y la última, la transición hacia un nuevo modelo de hacer política. Y ahí directamente es donde voy a atarlo, donde voy a aterrizar, porque vamos a hablar, en primer lugar, de lo que es la gobernanza colaborativa. Pero antes de eso, vale, pues es al revés, era al revés, vale, era la de abajo. Hoy hablaremos de gobernanza colaborativa, de procesos deliberativos concretos y ejemplos que son sendas asambleas ciudadanas que tenemos en marcha en este momento en Guipúzcoa, de los presupuestos abiertos y de un ejercicio extra que hemos hecho este año que han sido presupuestos abiertos transfronterizos entre 2 países y luego directamente una participación interna dentro de la Diputación, una participación en materia de formación que atañe al nivel político, a nivel técnico, a diferentes escalas directamente, que es interesante, que es Equines y Casi a través de la metodología del Action Learning. Entonces, el modelo de Guipúzcoa. El modelo de Guipúzcoa se sustenta directamente en que contamos con un elevado capital social. Lo hemos tenido más. Y eso va a ser importante directamente por la ligación que voy a hacer luego con la gobernanza colaborativa. Con una visión de futuro donde priman 3 valores principales, que son la competitividad, igualdad y colaboración. Y me quedo con esta colaboración, que es la que directamente nosotros trabajamos, que cuenta con un modelo socioeconómico muy definido, una sociedad muy cohesionada y con una fuente de identidad y arraigo cultural y lingüístico. Pero es verdad que a día de hoy nadie pone en duda que la democracia liberal directamente está en crisis. Una crisis directamente en cuanto a la desafección hacia los políticos, pero una desafección también hacia lo público. Un alejamiento directamente de lo que es la administración hacia la ciudadanía y de la ciudadanía hacia la administración. No solamente de la ciudadanía a la administración, también de la administración a la ciudadanía. Y eso hay que ponerlo en valor. Y ante esto, ¿cómo debemos responder? La apuesta que hemos hecho nosotros en Guipúzcoa es a través de la gobernanza colaborativa, a través de la cesión de la soberanía de la toma de decisiones en políticas públicas. Contar directamente con la ciudadanía, con los agentes sociales, los agentes económicos, la ciudadanía, la academia. Tiene un papel importantísimo la academia en ese sentido, con lo cual tenemos relaciones con las 3 universidades, la UPV, Universidad Pública del País Vasco, la Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón, y cada uno directamente en sus ámbitos de estudio y de trabajo, el conocimiento que aporta, lo aporta también directamente a nuestra institución. Y esto es bastante, muy, muy importante. ¿Nosotros qué pretendemos con todo esto? Compartiendo esos datos, lo que tenemos es, como aparece ahí, construir una nueva agenda política, como he dicho antes, basada desde la experimentación y la colaboración. Todo ello directamente ha podido ser gracias al liderazgo político
de los máximos responsables de la Diputación, que han sido los que han generado esa visión transformadora de la política. Y no es fácil, pero es necesario porque, como decíamos antes, tenemos un tejido asociativo, somos fuertes, lo hemos sido más. Y directamente ha habido una evolución en la cual la ciudadanía, las asociaciones, van adquiriendo un rol directamente casi como de cliente. Son sujetos pasivos directamente a los cuales las administraciones estamos obligadas y motivadas a prestarles servicios. Y el nivel de corresponsabilidad, el nivel de implicación de la ciudadanía ha bajado y eso no lo podemos permitir. La ciudadanía tiene que ser, y la comunidad. Luego hablaremos de la comunidad porque es principal donde ponemos el foco. Y yo creo que tenemos que poner el foco en la comunidad, en la ciudadanía, y tenemos que volver a conseguir que esa ciudadanía esté implicada en la toma de decisiones públicas. No en todas, pero sí en procesos para conseguir también una cosa que se nos ha ido perdiendo, que es otra vez volver a recuperar la confianza de la ciudadanía. Y eso se tiene que hacer directamente, no con la teoría, sino con la práctica, ejerciendo y haciendo acciones prácticas. ¿Cómo aterrizamos? 2 minutos, bien. Vale. Pues los proyectos lo vais a tener que ver en el vídeo o en la presentación. ¿Eso cómo lo conseguimos aterrizar? En Etorkizun Eraikiz tenemos una línea de subvenciones que son proyectos de la ciudadanía, donde hay asociaciones, colectivos, academias, laboratorios que presentan sus proyectos y año a año el Departamento de Estrategia, el Departamento de Presidencia, establece y aprueba. En nuestro caso, los casos concretos, las asambleas ciudadanas que hemos habilitado, que hemos puesto en marcha en Guipúzcoa, fueron consecuencia de que 2 laboratorios territoriales, Telesforo Monzón y el laboratorio o el centro de referencia de innovación pública que tenemos en Guipúzcoa, que es Arantzazu Lab, un laboratorio, los 2 presentaron directamente un proyecto que era el de crear una asamblea ciudadana para Guipúzcoa. La Diputación cogió el reto, lo financió, ha intervenido dentro de la propia Diputación, directamente se ha hecho un trabajo propio porque ha supuesto la integración de que 5 departamentos han tenido que participar en el proceso. El Departamento de Presidencia para marcar la estrategia y el proyecto, el Departamento de Economía para marcar exactamente el contenido de cuáles eran los temas que había que trabajar, nosotros en la gobernanza, etcétera, etcétera. Eso es un proyecto. Los presupuestos abiertos es otra dinámica que llevamos ejerciendo los últimos 4 ejercicios y, como decimos, año a año, a través de las evaluaciones que hacemos tanto con los equipos técnicos propios de la Diputación como con directamente la ciudadanía que participa en los procesos, vamos mejorando y vamos implementando los procesos, con lo cual va adquiriendo directamente esa legitimidad porque tenemos escucha activa y incorporamos lo que nos dice la ciudadanía. Aquí es una pena, aquellas personas que puedan directamente ver esta presentación, si clican directamente donde pone Asamblea Ciudadana, van a entrar directamente en la página en la cual pueden ver cómo se está desarrollando este proceso, que está activo. Estamos siguiendo los parámetros establecidos por la OCDE, una asamblea ciudadana en la cual directamente el mayor de los trabajos ha sido establecer cuál es el dilema, cuál es la pregunta que teníamos que directamente poner a disposición de 32 ciudadanos que a través de un sorteo cívico han sido elegidos para poder participar en este proceso y directamente ha sido complicado. La pregunta es cómo podemos garantizar la actividad agraria, primer sector de Guipúzcoa, para hacer frente a la emergencia climática. Otro tema directamente importante. Es un proceso que está en marcha, no está terminado, hemos tenido los 2 primeros fines de semana de trabajo, los 4 que tiene, pero ya podemos sacar unas conclusiones. Por una parte, complicado, largo, laborioso, muy costoso, mucho dinero, cerca de 250.000 euros. Un gobierno autónomo, una diputación, un cabildo, lo puede soportar, muchos ayuntamientos no. Entonces, ¿este es el modelo definitivo? No. Las dudas que existen con la representatividad. 32 vecinos sobre un total de 700.000 personas que viven en el territorio van a asumir la responsabilidad o van a ser directamente suficientes como para poder directamente presentar una serie de recomendaciones que luego la administración o la entidad comanditaria que organiza el proceso tiene como mínimo el deber de responder a todas esas recomendaciones, no aceptarlas, pero sí como mínimo responderlas, hacia sí o hacia no. Y muchas de ellas serán las que luego se conviertan directamente dentro de las políticas públicas porque serán medidas, recomendaciones que se aplicarán.
lo dejo ahí. Yo tengo mi decisión, pero bueno, si alguien quiere, luego me lo pregunta. Y la información sobre presupuestos abiertos, lo mismo. Aquí tenemos directamente una página en la que se puede navegar, en la que aparecen exactamente cuáles son los roles que asumimos desde la Administración, los roles que asume la ciudadanía, qué es lo que se hace, cómo se hace, las fases, dónde interviene, etcétera, etcétera. Sé que no me queda tiempo, pasado Ana, ya con de lo tiempo. cual me he pasado. Si alguien tiene dudas o preguntas, que vea la presentación o que la formule luego después. Oye, muchísimas gracias, lo siento, tenemos que ir muy rápido, es súper interesante. Ana, cuando tú quieras. Mientras me ponen la presentación, bueno, yo también lógicamente quería agradecer estar aquí. Me parece un lujo y muy emocionante estar en un sitio tan magnético, así que muchas gracias. Decir que voy a hablar yo, os voy a compartir un poco lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Navarra en materia de participación, pero no he venido sola, también está Itziar Ayerdi, la directora del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía, así que también a ella le podéis preguntar todas las dudas o inquietudes que surjan, incluso en el café. Bueno, ya adelanto que me he pasado poniendo diapositivas, así que algunas las iré pasando rápido porque, bueno, hablan por sí solas algunas, entonces como supongo que compartirán la presentación, pues os he dejado enlaces. Tú que eres ya maestro, ves al revés, eso, vale. Bueno, antes de nada me gustaría empezar un poco con el porqué, ¿no?, de la participación ciudadana como herramienta en la gestión pública, una breve introducción. Antes también nombraba Borja, ¿no?, los wicked problems, los problemas malditos. Vivimos en sociedades complejas, plurales y bueno, creo que las administraciones públicas ya no pueden decidir solas y es importante compartir esos grandes problemas, bueno, un poco desde el conocimiento y las necesidades reales que tiene la ciudadanía, ¿no? Por tanto, hay que compartirlas para obtener soluciones innovadoras. Además, así generamos ciudadanía comprometida y luego creo que también la ciudadanía, aunque a veces decimos que no hay la suficiente cultura, ya no se conforma con votar cada 4 años, sino también requiere el poder influir o opinar al menos en lo público. Y por tanto creo que es una oportunidad para las administraciones públicas integrar la participación en la gestión, pero para eso hace falta una serie de actitudes, compromisos para llevarla a cabo, ¿no?, y gestionarla. Lo primero, definir una política de participación, hacia dónde queremos ir en esta materia, cuáles son los retos que nos planteamos, crear estructuras también, si no hay músculo, si no hay personal, lo decís antes, ¿no?, cada vez íbamos a menos personas en las personas que aquí estabais, pero creo que es fundamental. Por supuesto, los compromisos políticos y técnicos y que ellos tengan una formación y una capacitación suficiente. Recursos, los procesos participativos tienen su coste y, por tanto, creo que hay que reservar dinero para ello. Y siempre defiendo el contar con apoyo externo, ¿no? Los procesos es fundamental contar con personas facilitadoras que ayuden a esos talleres, a esos encuentros que se hacen con las personas, a sacar lo mejor de ellas, ¿no?, y hacer que, bueno, que puedan participar todas las personas que estén. Ahora quería hacer un recorrido histórico breve un poco de la participación institucionalizada en Gobierno de Navarra, ¿no? Lo dividimos como en estos 3 momentos. El central, digamos, que es la legislatura del 15 al 19, que fue donde por primera vez se creó una unidad específica en materia de participación, y luego iremos a la legislatura actual y os contaré lo que estamos haciendo actualmente. Pero antes de esa legislatura, digamos, central, tampoco se partía de cero. En Navarra, en materia de participación, había una normativa que ahora está derogada, del año 2012, que integraba transparencia y gobierno abierto, que dedicaba unos artículos a participación, y sobre todo se detectaba más la participación en los ámbitos más estables, ¿no?, en los órganos colegiados, donde estaba, además de la administración, representación de la ciudadanía a través de las asociaciones. Y luego se identificaron, desde que se contabiliza más o menos del año 97, más de 400 procesos participativos, sobre todo en ámbitos de temas ambientales, de ordenación del territorio, movilidad, etcétera, de los cuales se ha sacado muchos aprendizajes y lecciones aprendidas que todavía hoy pues venimos aplicando, ¿no? En la primera legislatura, como os decía, central, se creó por primera vez la unidad con un equipo y dependía en aquel momento del Departamento de Relaciones Ciudadanas. Un hito fundamental, esa planificación que decía, fue el Plan de Impulso de la Participación Ciudadana con ese horizonte 2017-2019. Una vez pasó ese tiempo, se evaluó a través de una evaluación externa, que se hizo unas encuestas y unos grupos de trabajo y se sacaron unas conclusiones, ¿no?, con unas 11 recomendaciones para la siguiente legislatura de por dónde debe ir la participación, y un hito fundamental fue la aprobación de la Ley de Participación Democrática en Navarra, que lógicamente es un hito que nos orienta un poco en esta materia.
pasos rápidos, dejo un enlace a la ley y hicimos un folleto un poco divulgativo. Y aquí me quería centrar un poquito más porque se dedica en la ley un título completo, el título 6, a la participación de las niñas, niños y adolescentes. Y en el trabajo que estamos haciendo desde Gobierno de Navarra, pues estamos poniendo bastantes esfuerzos en esta materia. Luego os cuento un poco más. Bueno, la Convención de los Derechos del Niño ya dice ese derecho a la participación y desde ahí pues hemos desarrollado varias acciones. Pasamos a la legislatura actual. Un hecho importante fue pasar del Departamento de Relaciones Ciudadanas al de Presidencia, lo cual pues bueno, no es baladí y creo que es importante que dependa también de un departamento como es el de Presidencia. Y esa hoja de ruta que incorporamos en materia de participación empieza a ser el gobierno abierto, ¿no? Además era una de las recomendaciones del documento Evaluando, que con buena lógica, transparencia, que estaba en otro departamento y participación tenían que estar juntas, y así es como bueno, pues trabajamos en el primer plan de gobierno abierto a través de un proceso participativo. Como digo yo, todos los procesos, importante antes hacer esa reflexión previa y un documento que informe a la ciudadanía de cómo tiene que ser ese proceso, os lo dejo ahí enlazado. Otro hito de esta legislatura es tener un portal único para gestionar todos los procesos, que se ordena, por un lado, procesos de planes, programas, estrategias, la participación en normativa y luego los órganos permanentes, los órganos colegiados, que también es una ventana y un espacio al que los responsables de esos órganos pueden informar sobre su actividad y también que la ciudadanía pueda aportar. Está basado en el código abierto de CIDIM. Y bueno, otra cosa que os quería traer es hacemos un trabajo o un esfuerzo importante en el fomento y la promoción de la participación ciudadana. Os quería traer como ejemplo estas dos obras de teatro como herramienta para divulgar la participación. Una para el público en general y otra para las personas jóvenes, que se llama Noche de Party de participación, pero era bien traído. Además, hace poco ha sido reconocida como buena práctica en una agencia europea para el asesoramiento de jóvenes. Y lo interesante de esta obra de teatro para mí es que al final hay un diálogo con el público asistente y los actores y las actrices que creo que da mucho juego y puede ser una excusa perfecta para trabajar muchos aspectos, ¿no? Nombrar también una convocatoria de cada 2 años sobre el reconocimiento de buenas prácticas en participación ciudadana, que tiene 4 categorías para departamentos de Gobierno de Navarra, bueno, aquí le llamáis consejerías, y empresas públicas, entidades locales, entidades ciudadanas y empresas. Empresas, la asignatura pendiente, todavía no hemos conseguido reconocer ninguna buena práctica, primero porque no se conocen, no se presentan apenas, así que eso es un reto por delante. Bueno, lo que se le reconoce o lo que tiene como contrapartida es un diploma, una presentación en el Palacio de Navarra con la presidenta. El último lo presentamos el 3 de octubre, os dejo el enlace, y luego la presentación en una jornada ante público, que además también contamos con Joaquín Meseguer en una primera presentación. Tenemos también una herramienta que os la ofrecemos, creo que ya la conocéis porque Marta participa también en la red interautonómica, que es una formación online para los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas. Son una serie de unidades que está a disposición de cualquier administración que la quiera utilizar, y vamos ya por la 4ª edición. Bueno, simplemente aquí decimos, ¿no? Nuestra labor también es acompañar a las diferentes unidades de Gobierno de Navarra cuando ponen en marcha un proceso de participación, asesorarles en cómo llevarlo adelante. Y bueno, también hemos editado materiales de interés, una guía sobre herramientas de participación presenciales y también digitales. Hemos editado una guía bueno, de varios temas, de presupuestos, de cómo hacer una participación de calidad en los municipios. Bueno, os dejo los enlaces ahí. Y aquí es donde no sé si voy muy apurada de tiempo. Te quedan 3 minutos. 3 minutos, genial. Entonces, contaros un poco más, ¿no? En qué estábamos haciendo esos esfuerzos en el ámbito de la participación de los niños y las niñas. Además, bueno, como os decía, en el título 6 de nuestra Ley de Participación Democrática es un compromiso del 4º Plan de Gobierno Abierto, también, por supuesto, en nuestro primer plan. Y estamos trabajando en 3 ámbitos. El primero es cómo se puede integrar la participación de los niños y las niñas en las políticas públicas, y nada más y nada menos hemos tenido la experiencia en una ley que es la Ley de Infancia. El Departamento de Derechos Sociales tenía que actualizarla y entonces, bueno, contactó con nosotras y conjuntamente organizamos un proceso participativo bastante interesante en el que participaron finalmente, os pongo ahí datos, pues 618 personas, de las que la mitad fueron menores. Además, se buscó una muestra representativa en cuanto a colegios públicos o concertados del ámbito rural, urbano. También participaron niños del sistema de protección. También las familias. Entonces, bueno, creo que fue un espectro interesante del cual sacamos muchos aprendizajes
Y os dejo ahí la palabra celebración de una fiesta, porque creo que es muy importante, ¿no?, en un proceso de este tipo agradecer y celebrar esa participación en el que en esa fiesta final, como os digo, tuvieron mucho protagonismo los niños y las niñas y parte de ese evento fue organizado por ellas y creo que es muy interesante. Esto es un ejemplo de cómo, por supuesto, si trabajamos con niños y niñas, tanto las dinámicas como los materiales tienen que ser adaptados a ellos, ¿no? Y este es un ejemplo de la devolución respecto a todas las propuestas que hicieron, se identificaba con esos dos iconos, ¿no? Había medidas que habían propuesto que ya estaban contempladas que aparecieran, aparece con el triangulito azul, y la cruz verde es las que se incorporaban. Así un poco ellos a golpe de vista, digamos, podían ver que se había tenido en cuenta de lo que habían ellos propuesto, ¿no? Bueno, como resultados, pues evidenciar que es posible contar con la infancia y la adolescencia para una política pública, en este caso una ley. Bueno, es un elemento de innovación claro, ¿no?, del ser destinatarios como sujetos a ser sujetos activos en la elaboración de esta ley. Por supuesto, legitima la norma, luego fue mucho más fácil su aprobación. Como decimos, es invertir en cantera, porque esos niños y niñas que vivencien esa participación desde la infancia seguramente estén más preparados y preparadas para el futuro. Ese sentimiento de pertenencia, ¿no?, y de arraigo a algo que he hecho yo y que he participado. Y decíamos mis artículos, ¿no?, decía el propio secretario general técnico, que es el que impulsó un poco esta ley, que había niños que identificaban o reconocían que alguno de sus artículos era gracias a su aportación. Estas son dos guías que hemos publicado como aprendizaje de todo este proceso, que nos ha parecido muy útil, que es descargable tanto los materiales que se pueden adaptar a cualquier proceso. Hay dos guías, una para la administración, para todas las personas que trabajan en la administración, también pueden ser entidades locales, y luego para personas que facilitan, ¿no?, las que llevan un poco a cabo el trabajo con los niños y las niñas. Luego, otro ámbito en el que estamos trabajando es con los municipios. Estamos animando a que se creen órganos municipales de participación. Había 5, bueno, con una experiencia piloto hay 5 ya constituidos y estamos acompañando en la formación a que se constituyan más. 4 ya han terminado la formación y están ya constituyéndolos y 4 están en camino, y hemos hecho un primer encuentro porque nos parecía muy interesante que esos niños y niñas conozcan que no están solos trabajando en sus municipios y que hay otros también que están trabajando como ellos por su municipio, y bueno, la idea es celebrarlo pues cada 2 años. Y luego también queremos entrar en el ámbito educativo, nos parece fundamental llegar a los centros escolares. Hemos editado este cómic, Viaje a Governus, que bueno, es un cómic con una historieta, pero se habla un poco de los términos de gobierno abierto, tiene unos pasatiempos al final, y bueno, pues es una manera de acercar a los niños pequeños a este tema. Y ya acabo, pero solamente decir una cosa. Hace poco escuchaba al director, al que fue primer director general de participación en España, en Aragón, fue de Aragón, Nacho Zelaya, que decía: un proceso participativo bien hecho es adictivo. Pues mira, nuestro secretario técnico de Derechos Sociales, yo creo que le ha salido tan satisfecho que ha hecho una ley de discapacidad, bueno, tenía que hacer una ley de discapacidad y ha usado la misma metodología, se ha hecho un proceso participativo contando con personas con discapacidad. Bueno, lo dejo ahí. Se han organizado varios grupos, se han adaptado los materiales, lógicamente, y se ha hecho la fiesta final, que fue súper emotiva, tuvieron mucho protagonismo. Y nada, una pincelada. Otro ejemplo en el que se puede participar es en los servicios públicos. Ya está. Y acabo. Perdona, Ana. Ana, ibas tan bien. Ya he avisado que tenía demasiadas diapositivas. He dimensionado muy mal, lo reconozco. Bueno, pues nada, seguimos. Gracias. El de abajo. Ventejuy Hernández. No sé si se escucha ya el audio mío, mi micro. ¿Se oye? Sí. Bueno, primero quería agradecer también la invitación a la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana y a la organización, porque, bueno, por haber pensado en nosotros, que lo hablaba con Ana, la moderadora, que estamos aquí como en un entorno muy de mucha gente del ámbito administrativo y bueno, no sabía cómo encajar muy bien la presentación desde fuera, ¿no? Entonces yo lo que voy a contar son algunas experiencias lo que hice fue una selección de algunas experiencias de colaboración, facilitando algunos procesos con la administración, y bueno, algunas reflexiones. Yo formo parte de esta cooperativa, Oficina de Innovación Cívica, que ahí hay una parte, soy arquitecto urbanista, como decía Ana,
Entonces, aquí lo que me interesa es el último párrafo, que realmente nosotros todos los procesos que hacemos en el territorio, en el ámbito urbano, nos interesa meter procesos de codiseño, de participación, o sea, lo utilizamos como una herramienta, no como un fin. Digamos que no somos un equipo de mediación, sino que lo utilizamos en algunos procesos. Y entendemos que la acción del territorio va mucho más allá de las infraestructuras y que, por ejemplo, para dinamizar un barrio hay muchas veces que se puede hacer temas desde lo social como otro tipo de software blando en el territorio, ¿no? Nuestras líneas de acción son estas 4, salud comunitaria y cuidados, cultura ciudadana y trabajo en red, que es un poco donde está metido esa parte más de innovación, de trabajo colaborativo, de facilitar procesos de inteligencia colectiva en cualquier tipo de los proyectos que hacemos, desde un pequeño mueble, un edificio, una plaza, a un plan a nivel municipal. Que sería la parte más de ciudad y territorio, y vivienda y comunidad, también con la facilitación en la parte de vivienda, que tiene mucho de participativo, aunque es autogestionado, de comunidades de vivienda, por ejemplo, de cohousing. Entonces, este es un poco el resumen. Utilizamos esas herramientas, incluidas las del diseño y la arquitectura, para desarrollar esas metodologías y hacer esas partes como de consultoría. Aquí, ya que todo el mundo está hablando de equipo, pues bueno, yo voy a contar que somos 6, parece que es el departamento mayor de todos los que han nombrado. Va a resultar que somos nosotros, con los recursos que tenemos, ¿no? Somos estas 6 personas, arquitectos y urbanistas, y Alicia, que es una diseñadora que se incorporó hace poco, que además Alicia participó, ya que está la gente aquí de Aragón, hizo la facilitación gráfica de Frena la Curva, el proyecto un poco impulsado, ¿no? desde Aragón, y creó esa red internacional. Y de redes internacionales, digamos que este es como nuestro espacio donde hemos aprendido con otras personas. CivicWay es una red, sobre todo de gente en Europa y Latinoamérica, muchos que tienen que ver con el ámbito de lo urbano, pero todos con un gran interés en qué significa ser ciudad y hacer territorio de manera colaborativa, ¿no? Sea desde espacios de autogestión, políticas públicas o lo que sea. Ahí es donde está nuestra conexión y nuestro aprendizaje metodológico. No tenemos una formación específica de mediación, ni hemos hecho cursos ni nada, sino lo hemos hecho desde la práctica, ¿no? Y desde esa práctica hemos hecho algunas cosas. Aquí, por ejemplo, con el Cabildo de Gran Canaria, facilitamos un proceso precisamente en un encuentro que organizamos de esa red en Canarias, para hacer una consultoría sobre la herramienta que acaban de implementar de Participa Gran Canaria, ¿no? el de procesos participativos. Nosotros ya habíamos hecho antes algo con Participa Lab, en Media Lab, sobre también las primeras fases en las que se había incorporado Cónsul en Madrid, Decide Madrid. Hicimos también una asesoría, sobre todo por ver cómo la herramienta aterrizaba realmente en el territorio, le dábamos ese componente territorial, ¿no? Y cómo se podían establecer espacios más allá de la herramienta, ¿no? Porque hay muchas veces que es como quiero implementar presupuesto participativo, instálate la herramienta. Entonces, la consultoría esta básicamente fue, instalaste la herramienta y a lo mejor ni te hacía falta, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer y combinarlo con algunas cuestiones que están fuera de la herramienta, ¿no? Cómo complementar todo ese proceso. Aquí es reunido con el equipo también, digamos, hicimos una sesión más tipo laboratorio, trabajando por mesas, organizando una metodología. Esto fue una sesión más técnica directamente con el equipo, y el resultado fue un documento donde establecíamos una serie de líneas estratégicas. Esto de repente no pasa. A ver. Desarrollamos una serie de líneas estratégicas. Para atrás, aquí. Que bueno, lo que pasa siempre, muchas veces entregamos documentos y ya no queda en nuestras posibilidades de desarrollarlo. Al final, ustedes son los que están dentro y le pueden dar continuidad a esas políticas, y muchas veces lo que nos encontramos es que bueno, no hay continuidad en los procesos. Para nosotros el máximo peligro es ese, sobre todo porque también hace que la gente acabe cuando los vuelves a llamar a otro proceso, pues que no confíen, ¿no? Este es otro tema que hicimos con el Cabildo de Gran Canaria, cuando el tema del COVID, lanzaron una propuesta a través de Participa Gran Canaria,
pero poco ordenada. Fue como, escriban aquí cómo creen que esto nos va a cambiar y qué cosas tenemos que hacer y tal. Y a raíz de toda la demanda que se planteó, todos los mensajes, nos llamaron y tuvimos que como coger toda esa información y ordenarla a posteriori y ver cómo eso lo canalizamos y lo convertíamos en una serie de recomendaciones claras de políticas públicas, ¿no? Entonces organizamos una serie de sesiones, tanto presenciales como online, organizados por grupos de trabajo diferentes. Hicimos como el esfuerzo de organizar... Ahí algo se fue. Ese. Bueno, ya le doy yo. Organizamos la información. Ahí se ve como los grupos de trabajo, porque claro, no había una metodología inicial, entonces toda esa información la organizamos en, pues todo esto tiene que ver con vivienda, todo esto tiene que ver con temas medioambientales, todo esto tiene que ver con cambio de modelo energético, lo que sea, y fuimos organizando grupos de trabajo y haciendo como ese filtrado y luego nosotros dando también una visión técnica final, porque lo que decía antes, que al final nosotros lo que hacemos es apoyo en procesos de planificación estratégica a través de diseño colaborativo. No simplemente hacemos mediación y una transcripción directa en muchos casos de lo que opina la gente, porque creo que en los procesos participativos también hay que saber filtrar alguna de la información que sale de una manera, ver cómo canalizarla en otro tipo de resultado que no es tan directo, ¿no? Eso se ve mucho, por ejemplo, cuando hemos hecho talleres con niños y niñas que a lo mejor le dice, oye, ¿qué le falta a esta plaza? Y dice, una tirolina para tirarme a una piscina. Y dice, bueno, a lo mejor lo que necesita el parque es agua, es un espacio de agua, pero no voy a meter una tirolina desde el edificio, ¿no? Entonces, como esa transcripción, muchas veces también hay que hacerla y conectarla con otras ideas que van saliendo. En Fuerteventura esto fue un proceso que iniciamos y se planteó de manera presencial y lo tuvimos que cambiar a manera digital y era cuando se inició la legislatura esta, hacer una especie de planificación estratégica de cuáles eran los objetivos que se quería plantear el área. Entonces abrimos un proceso con diferentes entidades en Fuerteventura y bueno, trabajando, yo creo que esto, ¿no? De trabajar como en Miro, estas herramientas que antes de la pandemia nadie las utilizaba y ahora todo el mundo hace sesiones online en este tipo de herramientas, pues fuimos haciendo ahí una canalización y entendiendo también qué cosas ya tenían en marcha, con qué ideas venían, ver cómo eso se podía ajustar y claro, en el ámbito cabildo también invitamos a personas de diferentes ayuntamientos, a colectivos con mucho arraigo ahí. Y bueno, hicimos un proceso también donde invitamos a algunas personas externas que nos dieran un poco su visión de algunos procesos similares en otros territorios que nosotros teníamos de referencia. Y bueno, fue un proceso interesante que lo mismo, que quedó muy bien como para empezarlo. Y después por diferentes circunstancias, en este caso era pues que no tenían equipo para desarrollar mucho de lo que se está planteando ahí y después que, bueno, hubo una moción de censura directamente y esto se llevó a un cajón probablemente, ¿no? 20. El reglamento... Un minuto. Venga. El reglamento de participación de La Laguna, lo mismo, tuvimos que hacer un espacio online híbrido porque empezamos en pandemia y terminamos fuera de pandemia y fue interesante porque aquí incluso dimos formación en herramientas digitales para la gente que participaba en el proceso. Abrimos foros internos de chat donde la gente trabajaba por comisiones de trabajo. Intentamos organizar la información del reglamento para hacerlo como más entendible y luego la traducción a lenguaje jurídico la dimos nosotros durante el proceso. Aquí el problema que hubo es que pedimos encarecidamente que hubiese alguien de servicios jurídicos del ayuntamiento y no había nadie del ayuntamiento. Entonces, claro, esa transmisión de conocimiento o ese feedback directo no sucedió. El reglamento se quedó ahí un poco en el aire y ahora lo han vuelto a retomar y cuando lo cogió servicios jurídicos pues empieza a meter cosas que, claro, es un poco la integración de estos procesos del personal técnico que a nosotros nos parece fundamental, porque a veces hacen como una subcontratación y es como, encárguense ustedes, ¿no? Pero no hay una transmisión del conocimiento que luego ese proceso lo tienen que continuar las personas que quedan dentro, ¿no? Y este es un proceso totalmente diferente, que tiene más que ver con lo territorial, que es un proceso en Fuerteventura
que no está tan relacionado con una acción directa, sino lo que intentamos es crear como una red de colaboración entre el tejido asociativo y la administración, los colegios, o sea, como entre todos los agentes del territorio. Entonces fuimos haciendo algunas acciones particulares, desde sesiones, aquí por ejemplo en las mesas hay mezclado personal político, hay alguna persona técnica, gente a título individual, gente de asociaciones de vecinos que sí tienen un carácter representativo, y hicimos primero una fase estratégica y luego a partir de pequeñas acciones fuimos implementando este plan. Luego paró por unas cuestiones que no voy a explicar aquí, pero bueno, creo que fue un aprendizaje muy interesante y es un proyecto donde desarrollamos una metodología que está realmente por explorar al máximo, porque la idea final era trabajar desde los centros ciudadanos que tenían abandonados en el municipio, prácticamente, muchos súper infrautilizados, cómo convertirlos en infraestructuras sociales y cívicas en el territorio, donde poder desarrollar desde temas de cuidados de proximidad, innovación social y emprendimiento, espacios para los jóvenes, o sea, como hacer una acción de barrio desde esos nodos en el territorio, ¿no? Gente, Y cierro y les dejo esto, y si quieren preguntan luego. Esto es una herramienta que hemos desarrollado dentro de la red CiviWise entre OFIC y una oficina de Valencia que se llama Carpe, que es lo llamamos el Civímetro, que es una herramienta para evaluar los laboratorios ciudadanos. Hemos trabajado desde con Media Lab, con Tabacalera, con diferentes organizaciones, precisamente intentando visibilizar las cosas que normalmente en los laboratorios ciudadanos no se ven, ¿no? Estamos hablando aquí como de medir y muchas veces las mediciones son cuantitativas, y creo que en este tipo de procesos hay muchas cosas que también hay que medirlas y suceden y no son números muchas veces, ¿no? Y bueno, dejo esta última imagen y perdón por el tiempo. Muchas gracias. Ahora tengo unas... No sé dónde está Nacho. Tenemos 3 preguntas. La primera de ellas, para que respondan todos, es ¿cuáles son los retos y desafíos a corto, medio y largo plazo en materia de participación ciudadana? Yo les voy a pedir que nos cuenten un reto, por ejemplo, el que consideren más importante, ¿no? Para ser más breves. En seguir manteniendo el foco en la ciudadanía y en impulsar directamente todo aquello para fomentar que tengamos una comunidad fuerte. Porque si realmente lanzo yo una pregunta de ¿creemos realmente que tenemos una ciudadanía empoderada? ¿Qué respuesta obtendríamos? Que no. Yo creo que no. La mía es que no. Y directamente uno de los retos principales es ese. Más que nada porque una ciudadanía empoderada, una ciudadanía implicada, motivada, es la que nos demandará exactamente su voluntad, su interés por participar en procesos participativos, y directamente como consecuencia traerá una mayor legitimidad en todas las políticas públicas que estemos aplicando. Entonces, para mí una apuesta es esa, pero no podemos olvidar que ante una demanda, una posible demanda que pueda venir por parte de la ciudadanía, las administraciones tenemos que estar preparadas. Y en este caso las administraciones, tanto a nivel cuerpo político como cuerpo técnico, necesitan capacitación, formación imprescindible para poder responder a esas demandas ciudadanas. Es que creo que Miquel has dado en el clavo, entonces poco que añadir. Más vale que has dicho de decir una, porque los retos son... Yo me hice un listado interesante. Así que, bueno, en la parte práctica, pues seguir avanzando en esa hoja de ruta que nos hemos planteado en materia de participación en gobierno abierto, ir cumpliendo, ir formando sobre todo al personal de la administración también. Tenemos nombradas unas unidades en los diferentes departamentos, ¿no?, que son nuestros aliados, pero no terminamos de conseguir pues crear una estructura suficiente para que realmente vayamos de la mano, ¿no? Y yo creo que eso es un reto importante a nivel interno en desarrollar en los próximos años. Yo diría hacer los procesos realmente inclusivos, y en nuestro caso, claro, muchas veces tenemos poquísimos recursos y los tiempos y los recursos necesarios para conseguir eso son difíciles. Nos hemos planteado cosas como, oye, si tuviéramos recursos, pues a lo mejor hay que la participación, pues poner un espacio de cuidados donde pueda venir alguien que tiene una persona al cargo, o que directamente se pueda remunerar, porque al final en los procesos muchas veces te vienen las mismas personas, porque son las personas que tienen tiempo y que no tienen como ese tipo de obligaciones. Y después metodológicamente
sobre todo nosotros temas de gamificación, de hacer la participación más lúdica y más continuada, desde espacios informales, porque siempre son como procesos que inician y acaban con un objetivo, ¿no? Pero creo que construir esa red sobre la que luego apoyas esos procesos, creo que es el gran reto y la administración es la que lo tiene que hacer porque es la que tiene los recursos y la continuidad de construir esas redes más informales. A nosotros nos facilitaría mucho el trabajo porque cuando nos contratan algo, apoyarte en una red que ya existe y no tener que con esos pocos recursos crear esa red para hacer el propio proceso, sería un puntazo. Muy bien. ¿Y cómo logramos corresponsabilizar a los diferentes sectores de la ciudadanía en la mejora de las políticas públicas y de los servicios? ¿Cómo lo conseguimos? Hay que, utilizando una de las palabras que he utilizado en la presentación, que es el de la confianza. Tenemos que volver a conseguir exactamente que vuelva a confiar directamente la ciudadanía en la administración, en todos aquellos procesos que como institución, como organización, directamente tenemos que impulsar. Lo que tenemos que hacer es directamente ser garantes y tenemos que continuamente especificar muy bien cuáles son los objetivos por los que parte ese proceso, cuál es el posible final. Tenemos que ser excelentes con la rendición de cuentas, no solo al final del proceso, sino durante el proceso también. Hay que estar continuamente informando y haciendo partícipes, porque la ciudadanía, las personas tienen que sentirse partícipes del proceso. Y hay una cosa importantísima que es repetir, repetir y repetir, hacer y hacer. Con la política de acción es directamente como va calando y se va directamente consiguiendo que una comunidad fuerte, como decía antes, pueda tener más garantías para ser corresponsable y asuma esa cota de responsabilidad en materia de toma de decisiones, en materia de políticas públicas. Nosotras siempre decimos, ¿verdad?, que nuestro trabajo es de calado, de lluvia fina, y eso es un poco lo que defendemos, ¿no? Poco a poco creemos que iremos consiguiendo pues eso, ciudadanía tal vez más comprometida, pero para eso también los procesos participativos que se pongan en marcha tienen que ser desde la honestidad, es decir, honestidad me refiero que realmente cuando se abren a la participación se esté dispuesto a escuchar lo que la ciudadanía, ¿no? Y al menos en una buena medida incorporar las propuestas que ellas hagan en esas políticas. Si no, realmente se sentirán decepcionados, sentirán que no ha servido para nada y creo que eso es un flaco favor. Entonces creo que la manera es continuar y poco a poco, y siempre eso, los procesos bien planificados, bien pensados y la rendición de cuentas que sientan esa devolución, ¿no? Que se queden en ojo, participé una vez y no sé lo que se supo con aquello. Pues es importante incidir en eso, en el retorno que decimos. Yo creo que es creerse realmente la cogobernanza. Hay muchas veces que da la sensación de que cuando vas avanzando en el proceso no hay una confianza real y la administración, a mí me da la sensación en los procesos que yo he tenido que siempre va con el freno puesto y en una posición le cuesta ceder poder, digamos, a la administración. Y los procesos participativos muchas veces son excesivamente dirigidos cuando hay más participación fuera que dentro de la administración muchas veces. Entonces, en vez de apoyarte en esos procesos y aprender de la gente que lo está haciendo y precisamente ahí decir, oye, ¿qué necesitan? Yo te facilito que tú con tu red ya sigas. Muchas veces es como, no, voy a hacer yo mi proceso y te invito a ti a que vengas a mi proceso. Entonces, creo que también sería una forma de que la administración delegue trabajo cuando no tiene pocos recursos. Normalmente las áreas de participación son las que menos personal y recursos tienen en la administración. Entonces, precisamente apóyate en lo que existe, pero como que siempre se lo quieren llevar a su ámbito y siempre están ahí como diciendo, sí, pero no acabo de delegar real. Entonces, o nos lo creemos y construimos sobre las redes reales que hay en el territorio, o es muy complicado atraer esa participación. Muy bien. Y la última pregunta y la pregunta del millón. ¿Más participación o mejor participación? ¿Tenemos que hacer más participación o tenemos que hacerla mejor? Antes de responder, quiero decir que estoy de acuerdo exactamente con lo que ha dicho Bente en el sentido de esa gobernanza colaborativa, lo que sea, es imprescindible. Nosotros somos 5 personas, pero la cantidad de procesos que directamente tenemos que liderar lo hacemos gracias a que tenemos en el territorio muchísimas personas capacitadas y que nos ayudan directamente a que todos aquellos procesos puedan ponerse en marcha. Porque si todo solamente dependiera de la administración, lo siento, pero no vamos a ningún lado. Nosotros solos no podemos hacerlo.
Y la colaboración se hace con todo tipo de agentes sociales, económicos, interesados, asociaciones, pero también directamente con la ciudadanía. Pero solos no podemos hacerlo. Tu respuesta, perdón. Ambos. El aspecto cualitativo y el aspecto cuantitativo, ambos son imprescindibles. Alguien podría decir, es imprescindible directamente que contemos con procesos totalmente a nivel cualitativo que sean los mejores que podamos hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Pero es también importante exactamente que a raíz del discurso que he mencionado antes de contando como una comunidad potente, una comunidad implicada, con un mayor grado de participación, evidentemente la legitimidad que se tiene sobre todos aquellos procesos aumenta. Nosotros en esa materia hemos invertido un año en realizar un proceso complejo con cerca de 150 agentes, muchos trabajadores de muchas de las áreas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero también de muchísimos ayuntamientos, también de aquellas instituciones del Gobierno vasco que tienen su sede de trabajo en Guipúzcoa, agentes interesados o no interesados, en elaborar un marco conceptual de acción comunitaria. Ese marco conceptual, gracias a la ayuda de Óscar Rebollo, que ha estado hasta hace poco en el Ayuntamiento de Barcelona, ahora ha vuelto a la universidad, ha vuelto a vivir, como dice él, ha vuelto a vivir, ha dejado la administración, está mucho mejor. Con ese proceso lo que hemos conseguido es directamente poner unas bases, poner un lenguaje, un marco propio que todo aquel que esté trabajando con la comunidad, con la acción comunitaria, puede entender lo mismo, porque ese marco comunitario es el principal objetivo, con un lenguaje claro y a partir de ahí comenzar a trabajar para que directamente esa comunidad, y lo tenemos que hacer muchos, somos muchos los que trabajamos con la comunidad, muchas áreas, muchas direcciones, por no decir todas, y tenemos mucho trabajo para conseguir esa comunidad empoderada, potente, que nos permitirá conseguir todos los objetivos. Pero la respuesta es ambas. Pues yo iba a decir lo mismo también, ¿por qué elegir, no? O sea, por un lado, creo que si queremos integrar como ADN, ¿no?, en la administración la participación ciudadana, hay que seguir abriendo las políticas públicas, bien en normativa, en planificación, en los servicios, o sea que eso sí o sí. Pero es verdad que no todos los procesos son iguales, algunos son más complejos, requieren más diálogo, cuando no hay un acuerdo, creo que eso se hace aún más necesario que se hagan bien y que se deje incluso un tiempo sosegado del diálogo y debate, ¿no? No se trata de hacer procesos como churros, ¿no?, porque a veces incluso lo mande la ley, sino creo que tienen que ser procesos bien pensados y con el tiempo suficiente si es necesario. Entonces, bueno, yo no elegiría. Muy bien. Bueno, esto que estabas diciendo de los tiempos, yo echo de menos muchas veces como la participación un poco menos reglada, o sea, la administración como que intenta arreglar, ¿no?, reglamentos, procesos con inicio y final que consiguen un objetivo, y creo que en muchos casos la administración lo que tiene es que facilitar que se den las condiciones para que siga prosperando a nivel de tejido social esa participación informal. A lo mejor simplemente cediendo espacios o lugares donde la gente se encuentre, conecte, ¿no? Entonces, sobre eso y sobre procesos que también construyan esa informalidad y esa confianza, es sobre la que creo yo que luego puedes empezar a decir, oye, ahora vamos a hacer un proceso concreto con una metodología, pero ya has empezado como a romper el hielo, no llegas como de repente que es como un encadenado de un proceso, otro proceso, otro proceso. Entonces, creo que hay que meterle como esa capa para mejorarlo y yo he echado de menos estos días como que siempre se habla de la participación de la administración hacia afuera, pero creo que hace falta como participación dentro de la administración, porque entre departamentos y cosas así, mi experiencia interna es que hacen falta espacios internos de participación y después colaborar en espacios con los ciudadanos, que es como, no, te contrato y nosotros ya nos quedamos aparte y tú ten los procesos. Digo, no, pero vengan a sentarse aquí y trabajamos, lo hacemos en horario laboral o lo que sea, pero creo que tiene que haber ahí como metodologías donde se conecten. Que está bien hacer sesiones sectoriales, pero es como ese puntito de conexión no tan paternalista de voy dando recursos y voy planteando medios, sino una parte más informal continuada, aprovechando los recursos de la administración y después creo que hace falta dentro que hablen entre ellos y también guiados en procesos. No sé, creo que no es simplemente una formación de cómo pensar la participación hacia afuera,
sino internamente, a nivel de planificación estratégica de diferentes ámbitos, de un ayuntamiento, de planes de gobierno o algo así. Muy bien. Pues qué bueno, Vente, porque yo suscribo la verdad que todo lo que han dicho los compañeros, pero nosotros que estamos desde el ámbito privado, que lo vemos desde fuera, creemos que es muy importante también, ¿no?, el trabajar la participación desde dentro. Hemos terminado, pasados de tiempo. ¿Alguna pregunta? Por aquí tenemos una mano levantada. Dos. No, tengo un foco ahí que me deslumbra, pero... Buenos días a todos y a todas. Nosotros venimos, ya que nos nombraron, venimos de la isla de Fuerteventura. Y me resulta curioso dos cosas que en el caso tuyo, tú has dicho. Precisamente los problemas que se han dado en Fuerteventura, has llevado a cabo dos procesos y ninguno, por las razones que seas, bueno, dejaste caer una, se llevó a cabo. Entonces creo que precisamente eso, el que no haya arreglado un proceso, pues hace que dependa del gobierno de turno. En nuestro caso, en Fuerteventura, adelantarte que ya hemos aprobado el reglamento de participación ciudadana. Además, estamos en el momento de crear ese portal de gobierno abierto, de transparencia y de participación ciudadana, además basado en la plataforma de Decidim, que ya después me contarás qué tal la plataforma, porque han dicho que es bastante potente. Y para ir al grano, hablabas tú de lo difícil, o has dejado caer también lo difícil que es llevar a cabo un proceso participativo, y quizás una forma de llevarla a la práctica pueden ser los presupuestos participativos que nombrabas antes. Y yo me pregunto, ¿de qué manera lo tienen establecido? Dos cosas. Por un lado, si tienen un mínimo en los presupuestos, en el caso del Cabildo de Fuerteventura, en el caso de la Diputación, si tienen un mínimo de esos presupuestos que vayan destinados a presupuestos participativos, porque se me ocurre que es la forma más práctica de realmente hacer la palabra participación ciudadana efectiva, si tienen un mínimo y esos proyectos que se presentan a esos presupuestos participativos, ¿cómo se eligen? ¿A través de una concurrencia competitiva? ¿Cómo se decide? Gracias. Te invito a que directamente acudas a la página que va a tener la organización para que puedas directamente salsear y navegar en la hoja de presupuestos participativos, porque ahí están especificados todas las fases, y en esas fases hay 3 momentos en los que la ciudadanía puede intervenir. La primera, en la propia definición del protocolo en el que vamos a basarnos para establecer cuáles son los presupuestos abiertos, que llamamos, de cada ejercicio de cada año. Es decir, se crea un protocolo, pero ese protocolo es validado, se da por lo menos un plazo para que la ciudadanía pueda realizar aportaciones. La segunda fase de aportación de la ciudadanía es cuando, en este caso, han sido los ejercicios 2022-23 y se han dejado 2 millones de euros para que los proyectos de la ciudadanía puedan directamente implementarse. La segunda fase es una fase abierta en la que la ciudadanía presenta sus propuestas. Son propuestas, ideas, sin capacidad de estar directamente recogidas como proyectos. ¿Cómo se realiza ese trasvase de propuestas a proyectos? A través de la implicación y la transversalidad de toda la institución. Y si en este caso nosotros en ese protocolo establecíamos que había 10 ámbitos sobre los cuales la ciudadanía podía presentar sus propuestas, nosotros contamos con el personal de las direcciones y departamentos de esos 10 ámbitos, que directamente son los que le recogen las propuestas que previamente, a través de un filtrado de una empresa externa que nos ayuda directamente a tratar las miles de propuestas que recibimos por parte de la ciudadanía, los departamentos, las direcciones reciben esas propuestas y son las que tienen la labor de esas propuestas convertirlas en proyectos. Esos proyectos son los que directamente facilitamos en una tercera fase a la ciudadanía para que pueda realizar la selección de los proyectos que quieren que directamente se desarrollen. Se termina el plazo, se llega el cuenteo, y cuando los proyectos, que siempre van asemejados a un mínimo de 50.000, un máximo de 200.000 euros, en este caso en el ejercicio real que acabamos de terminar justo la semana pasada, han sido casi 13 los proyectos que van a ser financiados con esos 2 millones de euros, que comienzan ahora y tienen de plazo hasta el 2023 para poder desarrollarse. Y son de 5 departamentos diferentes. Con lo cual, eso es otra de las cosas importantes, los presupuestos abiertos no son el área de participación de cada entidad o cada organización. Tienen que entenderse como unos presupuestos que son de toda la organización. Creo que, bueno, no sé si alguien... No, por nuestra parte es una de las tareas que tenemos pendientes, los presupuestos participativos a nivel de Gobierno de Navarra. Nos queda
pues ese camino por recorrer. Solamente el Instituto Navarro de Juventud, dentro del Gobierno de Navarra, lleva creo que ya 4 ediciones de poner en marcha presupuestos participativos, pero reservando un presupuesto, que ahora no recuerdo la cantidad, y las entidades del ámbito de la juventud presentan proyectos y luego los que son más votados son los llevados a la práctica. Pero eso nos queda todavía por desarrollar. Muy bien. ¿Tú quieres comentar algo, Vente, o...? Fuera de cámara. Joaquín, ¿verdad? Teníamos, Joaquín, ¿verdad? Es que no te veo. Tenemos aquí a 3 super expertos, experta en participación, para preguntaros una cuestión a raíz de algo que ha dicho Ventejuí, ¿no? ¿Qué opináis o qué pensáis sobre la participación ciudadana retribuida, entre comillas? Esto es verdad que es una idea como aberrante, quizá para planteada así a primera instancia. Yo, de hecho, esto lo planteé diríamos en un tuit para ver cuál era la opinión y sondear la impresión que suscitaba a determinadas personas que trabajan en este ámbito de participación, un poco a raíz de una cuestión planteada también en la Comunidad de Prácticas Ciudadanas del Foro de Gobierno Abierto de España, ¿no? Hay personas, expertos, que proponen en un momento, en un tiempo en el que es tan difícil atraer a los ciudadanos a procesos de participación en procesos de decisión pública, la posibilidad de que los ciudadanos que participen tengan alguna especie de beneficio, descuento, acceso, diríamos, a servicios públicos como transporte o instalaciones deportivas o espectáculos públicos, con una especie de bonificación, con el fin de recompensar a aquellos que de alguna forma, pues, venciendo la pereza, dan un paso adelante y participan en decisiones que tienen un impacto colectivo en la sociedad. ¿Qué pensáis vosotros o qué opinión tenéis, o si alguna experiencia práctica pues acredita o no que esto es bueno o es totalmente rechazable? Eso es lo que os quería preguntar. Gracias. Yo no tengo una respuesta a eso, ¿eh? Me resulta muy difícil. O sea, a mí el impulso que me sale es como que se pervierte un poco, ¿no? Si la participación es voluntaria, por mucho que también es un derecho y cierta obligación, que sueles comentar tú, se me hace difícil esa recompensación, ¿no? Pero por otro lado tampoco cierro puertas. Quiero decir que sería bueno hacer alguna experiencia realmente para analizar y ver un poco qué repercusión tiene. A mí eso me gustaría, o me parece que sería una buena práctica. Nosotros no tenemos experiencia, lo único que estamos ahora precisamente evaluando el primer plan de gobierno abierto, haciendo una evaluación, y sí que hemos recompensado a las personas que han participado bueno, pues con un bono, ¿no? Por haber participado. Lo que pasa es que lo veíamos como diferente, ¿no? Es ayúdanos a evaluar nuestro documento más que una participación abierta a aportar, no sé, es la única experiencia que tenemos, pero no tengo una respuesta clara ni para poder decirte. Nosotros sí tenemos experiencia. En las asambleas ciudadanas que he mencionado que tenemos en marcha en este momento, en las dos, las 32 personas elegidas por sorteo cívico están o van a percibir una compensación económica. Son 40 horas de trabajo y la verdad no sé exactamente hasta dónde llega el grado de perversión, porque van a cobrar 400 euros por estar viernes tarde, noche, sábado mañana, sábado tarde. El compromiso también es evidente. Yo creo que no tenemos que tener miedo para poder directamente hacer ese tipo de experiencias. Yo no creo que con eso directamente nos estemos pasando, y éticamente creo que es asumible directamente ese tipo de historias. ¿Lo vamos a impulsar en todos los procesos? No. Pero en algunos casos en los cuales directamente se den circunstancias especiales, complejas, que hagan que tengamos que tener un cuidado especial de las personas que participan en los procesos, yo no tendría problemas en directamente animarlos a que lo hagamos. Tenemos que ir cerrando, Vente, no sé Yo estoy con lo que se acaba de decir ahora al final. Es como una cosa que nosotros vemos bastante claro, que si no va a ser muy difícil llegar a ciertos perfiles. Y después, sobre lo que decías de la retribución, una cosa que nosotros teníamos planteado en ese último proyecto, que era Mestura Puerto, antes de que se parara en ese proceso, era la implementación de una moneda complementaria dentro de toda esa red a nivel municipal, y trabajar con esa moneda complementaria, por ejemplo, en los procesos, las partes que tienen que ver con voluntariado, con el trabajo dentro de esos centros de barrio, la participación, porque al final era vincularlo con el comercio local, una moneda local, y entonces también empezabas a interactuar en otro tipo de dinámicas.
Y es que si no, creo que hay algunos colectivos que creo que es justo, porque al final es un tiempo que si no hay gente, ya no solo por un perfil liberado, sino suelen ser personas mayores, presidentes de asociaciones de vecinos, que además tienen una incidencia y hacen lobby en según qué tipo de cosas, y que sí les interesa estar ahí, pero tienen gente que le cubre, hay gente que no tiene que cubrirle y que tienen muchas más necesidades sobre esos procesos y que no tienen capacidad de ir. Entonces, si queremos hacerlo así, yo implementaría en algunos momentos dinámicas de sorteo, de dar facilidades para que la gente pueda acudir, incluso remuneración, en diferentes formas. A mí lo de la moneda complementaria y eso, si además actúa en la economía local, me parece perfecto. Bueno, pues yo tengo que ser la mala, darles las gracias, pedirle a la Dirección General que el próximo congreso sea de una semana de duración para que nos dé tiempo de hablar de todo largo y tendido. Y nada, que nos está esperando el café. Gracias.